Amada familia, me gozo de volver a saludarlos. Quiero retomar la plática que quedamos pendientes la semana pasada, pero antes de volver a retomar, quiero considerar la palabra de Dios que dice el Salmo 16, 8. Yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Quiero que tomemos en cuenta a través de la oración y de la adoración. Pues Padre, vamos a clamar, vamos a unirnos en espíritu y en verdad. Vamos a pedirle que nos guíe, que nos dé sabiduría para ser fortalecidos y edificados a través de su palabra. Amado Padre, en esta tarde, Señor, queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad, la bendición que nos das de poder, bendito Dios, entrar en tu presencia, papá, y clamar, Señor, tomarte en cuenta, papá. Porque dice tu palabra que todo aquel que te toma en cuenta nunca caerá. Y soy testigo, Padre, de eso, que has sido un Dios fiel, que has sido un Dios, bendito Dios, que cumple su palabra. Gracias, bendito Dios, por esta bendición, por esta riqueza que me das de poder proclamar la grandeza de tu nombre, papá. Con temor y temblor, Padre, hoy entrego, bendito Dios, delante de ti la lógica, la razón, mis pensamientos, mis emociones. Y oro para que tu Espíritu Santo me guíe. Pido sabiduría, Padre, para poder exponer tu bendita palabra, Señor. ¿Quién es el hombre, Padre? ¿O qué hombre habrá en el mundo que pueda exponer tu verdad si tu Espíritu Santo no lo guía? Guíanos, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queremos adorarte, Padre. Como el cielo buscaba más agua, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Gracias, amado Padre, que confiando en la fidelidad de tu Espíritu Santo, Padre, hoy tomo valor en mi corazón, papá, para hablar en tu nombre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, familia. La semana pasada estuvimos hablando de las maneras sinceras de creer en Dios, pero que son incorrectas a la luz de la palabra de Dios. Y hablamos que las maneras incorrectas de creer en Dios, pero sinceramente era cuando uno cree por tradición. La otra era cuando uno cree porque es una buena idea creer en Dios. Y la otra es creer por la lógica y la razón. Yo les puse un ejemplo de cuando una persona cree por lógica y razón, y puse el ejemplo de cuando nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino.
Dice la palabra, los discípulos creyeron. Y luego ya cuando Jesucristo resucitó los confronta y les reprende, les reprocha su incredulidad. Y me hicieron una pregunta y quiero contestarla. Me pedían, quiero un ejemplo, ¿cómo es creer como una buena idea? Bueno, yo puedo tomar el ejemplo de mis hijos. Cuando yo empecé en este caminar, en este camino, mis hijos mayores, uno ahorita tiene ya 33 y otro 31 años, lo llevábamos a la iglesia. Y en el camino a veces mi esposa y yo discutíamos, a veces teníamos diferencias y íbamos a veces peleando en el transcurso a la iglesia. Y cuando entrábamos a la iglesia cambiábamos nuestra actitud. Y nuestros hijos fueron alimentados y realimentados en esa religión, por así decirlo, ¿no? O sea, de lunes a sábado vivo como yo creo, como yo deseo, y el domingo me pongo un traje de santo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y todo eso les transmitimos a nuestros hijos. Entonces ellos crecieron creyendo que era una buena idea creer en Dios. Entonces, es un daño que le hemos hecho a nuestros hijos, el creer que creemos en Dios y vivir como el mundo dice. Y yo creo, aquí en Monterrey hubo un despertar que yo recuerde allá por los 70, espiritualmente, como que Dios visitó México y hubo un despertar. Y recuerdo que en ese despertar le tocó a mi madre ese avivamiento que hubo de Dios en Monterrey. Y en ese despertar, en el clamor de mi madre, bueno, nos alcanzó la salvación a sus hijos. Pero después nosotros caímos en un sistema religioso, legalista, emocional, y eso fue lo que le hemos heredado a nuestros hijos. Yo no hablo de todos en general, yo hablo de mi persona, y por eso mis dos hijos mayores batallaban para la lectura, la oración, tener una comunión con Dios. En cambio, mi hija menor, ella ya cuando nació en un hogar diferente, en un hogar donde mamá y papá leían la palabra, oraban. Teníamos diferencias, pero ya no practicábamos el pleito tan frecuente. Y ella nació en otra enseñanza bíblica, en la lectura, en la oración, en la obediencia a Dios con errores. Y ella no batalló tanto para el ayuno, para la oración, para su vida personal. Entonces, eso de creer en Dios como una buena idea, yo creo que eso es lo que le ha hecho mucho daño a los hijos de esta generación que está viviendo de mi edad. Yo tengo 58 años y ahorita hay mucha apatía de nuestros hijos hacia las cosas de Dios, hay mucha indiferencia, están cansados de tanta religiosidad y tuvieron una edad donde ya no puede el papá tener control sobre ellos y ves un libertinaje, ¿no? Y creo que la culpa ha sido de nosotros como padres de practicar una religiosidad. Por eso es vital, hermano, comprender a través de las Escrituras qué es el creer correctamente. Y el creer correctamente, hermano, implica implica 5 pasos. Y estos 5 pasos que te voy a hablar es fe. Estos son los 5 elementos que necesita una fe espiritual. Pero antes de hablarte de estos 5 pasos, yo quiero ponerte un ejemplo de un hombre que se llamó el padre de los de la fe. Y ese hombre se llamó Abraham. Y ese hombre Dios lo exalta y le pone un nombre que dice, él es el padre de los de la fe. Y en Génesis capítulo 22, en la traducción lenguaje actual, Génesis capítulo 22, viene la historia de este varón que se llamó Abraham y Dios le llama el padre de los de la fe. Y en Génesis capítulo 22 dice el título, Abraham obedece a Dios. Y dice así, Génesis capítulo 22, versículo 1. Porque te voy a hablar de la fe y te quiero hablar del padre de los de la fe. Algunos años después,
Dios quiso ver a Abraham, algunos años después, perdón, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, te voy a leer la Reina Valera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y pon atención a la actitud de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana. Eso es fe. Fe es obedecer a Dios, hermano. Y Abraham tuvo fe. Y la fe de Abraham fue que obedeció a Dios. Y si tú quieres hablar de la fe no es creer, la fe es obedecer a Dios. Y esperanza es creer en Dios. Ahorita te voy a explicar un poco más de esto en el personaje de Abraham. Entonces dice la palabra que Abraham se levantó muy de mañana y tomó camino para obedecer las instrucciones de Dios. Y si vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos capítulo 11, vas a observar por qué Abraham no dudó en obedecer a Dios. La fe de Abraham fue obediencia, que es lo que Dios busca en nosotros, obediencia. Por eso en Romanos 1:17 dice la palabra, el hombre justo por la fe vivirá. Esa es nuestra nueva esencia en la vida cristiana. Nuestra nueva esencia no es creer en Dios. Nuestra esencia o nuestra fe en Dios es nuestra obediencia a Dios. Eso es la fe. La fe es obedecer a Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 1:17, el justo por obedecer a Dios vivirá. Y la palabra exalta a este hombre Abraham como el padre de los de la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa era la esperanza de Abraham, hermano. Entonces, fe se vive todos los días. Cada día de tu vida tienes que vivir con fe. En cada momento de tu vida, cada decisión de tu vida, cada hablar, tú tienes que obedecer a Dios en todo lo que Dios te instruye. Eso es fe. Fe no es decir yo creo en Dios. Inclusive ahí en Santiago dice la palabra, aún los demonios creen y tiemblan, pero no se les quita a los demonios. O sea, los demonios creen en Dios, pero no se les quita a los demonios. Entonces la fe es elegir obedecer a Dios. Eso es la fe. Y la esperanza es una extensión de la fe. Recuerda, Abraham tuvo fe. Abraham se levantó muy de mañana, tomó a su hijo y siguió las órdenes de Dios. Voy a ofrecer a mi único hijo. Y vaya que donde estaba Abraham, al monte, fueron 3 días de camino, hermano. O sea, Dios le puso una distancia de 3 días, lo probó 3 días. Imagínate, Abraham 3 días, cada día caminando, pensando. Pero yo no creo que Abraham sufrió ni claudicó, porque Abraham tenía esperanza. Y recuerda una cosa, tu vida o el justo por la fe vivirá. Así que yo cada día de mi vida, cada etapa voy a vivir en obediencia a Dios. Y mi esperanza, que es mi presente, en el día, cada día obedezco a Dios y mi esperanza es en mi presente. ¿Qué es la esperanza, hermano? La esperanza es lo que Dios dejó escrito. Yo creo que Él lo va a cumplir. Eso es esperanza. Por eso el salmista dice, clamé con esperanza al Dios vivo. Y la esperanza de Abraham
fue esta. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, Abraham tenía en su corazón la convicción de que él iba a ofrecer Isaac, pero Dios le había dicho a Abraham, en tu descendencia, en Isaac, está mi promesa. Entonces Abraham en su corazón decía, sí Señor, yo te voy. ¿Quieres, Abraham? Obedezco. Por eso fue probado a Dios. Fue probado en la obediencia a Dios. Entonces, la obediencia, hermano, es fe. Y la esperanza, que la debo de vivir yo hoy vivo con esperanza. Y salgo a la calle y camino con fe. Y vivo con esperanza creyendo que lo que he aprendido de Dios, Dios es fiel para cumplir su palabra. Entonces la fe es la esperanza es una extensión de la fe. La fe, ¿qué es la fe? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, o sea, yo tengo fe, tengo la certeza que si obedezco a Dios, tengo la convicción que va a pasar lo que yo no veo. Y la esperanza es que lo que Dios prometió en su palabra, Él tiene poder y amor para cumplirla. Entonces Abraham decía en su corazón estas palabras: Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Por eso cuando Abraham pone a su hijo, está dispuesto, Dios detiene su obediencia. Y luego ya lee la historia en Génesis. Pero eso es bien importante, entender qué es fe y qué es esperanza. Porque yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado y te dicen, ten fe, Dios va a obrar, ten fe, Él es fiel y ten fe. Pero ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Y a veces ahí donde se pierde la gente, hermano. Porque la gente, antes de venir a Cristo, hermano, tenemos algo en común todos. Todos tenemos algo en común. Problemas y que creemos en un Dios. Pero ese Dios en el cual creemos es un Dios que yo me lo he idealizado, me he hecho una idea. Me he hecho una idea de quién es Dios. Y ese Dios que yo creo que tengo, y cuando algo que yo creo que va a pasar y Dios no lo hace, hay gente que se enoja con Dios. Y hay gente que vive enojada con Dios en la actualidad. Pero vive enojada con un Dios que no conoce. Está enojada con un Dios un Dios imaginario, un Dios que me he hecho una idea de quién es Dios. Por eso los ateos, hay un común denominador en los ateos. Los ateos, la mayoría creía en Dios. Y como Dios les falló en algo que ellos deseaban que Dios obrara, por ejemplo, la mamá de un hijo que su mamá tiene cáncer, y ese hijo le pide a Dios, va a la iglesia a orar y que sane, y resulta que su mamá no sanó, y se enoja con Dios. O la muerte de un ser querido, y van y le reclaman a Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué? Y empieza una lucha dentro, y como no tienen el conocimiento de quién es Dios, y como la fe de ellos es fracturada, es lastimada, se cae su Dios y se enojan con su Dios. Porque todos tenemos fe, todos creemos. Eso es un atributo de Dios que le ha dado al hombre, que creemos. Y todos, fuera de leer la Biblia, creemos en un Dios. Estoy viendo una serie muy buena en Netflix. Perdonen mi inglés, yo no speak English. Se llama Buscando a Dios. Y es una serie que es un actor muy famoso, parece que se apellida Foreman. Es un señor de color alto. Y es increíble, hermano. Él visita todas las religiones que hay en el mundo. Todas las religiones. Y cada quien, yo creo que todas las religiones tienen algo bueno. Todas. Y he estado observando y todas tienen buena intención, buen deseo hacia el prójimo. Pero para mí, que soy cristiano y creo en Cristo, y tú que eres cristiano y crees en Cristo, bueno, yo tengo que tener mi obediencia a la palabra.
que fue escrita por Dios, y yo creo que este libro, la palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia, fue inspirada por Dios. Y yo tengo que elegir como cristiano, como creyente de Cristo, tengo que empezar a tener fe en lo que Dios dice. Por ejemplo, si tú quieres ser un musulmán y tú llegas a una mezquita, te van a recibir. Son muy amigables, te van a exponer su doctrina. Y si tú dices, bueno, yo quiero permanecer, quiero pertenecer a este grupo musulmán, tú te vas a tener que sujetar a las leyes, a la doctrina, al Corán. Si no, ahí no puedes decirle, no, pues yo tengo mi Dios, yo creo en mi Dios, pero quiero pertenecer a este grupo. Te van a decir, no. Si tú quieres ser judío, tienes que ser sumiso a la doctrina de los judíos. Si tú quieres ser un cristiano, tú tienes que ser sumiso a los principios de la palabra de Dios. Tú no puedes vivir tu vida cristiana creyendo en un Dios que no conoces. Porque todos creemos en un Dios, todos idealizamos un Dios. Todos por naturaleza tendemos a idealizar un Dios. Y cuando ese Dios falla a mi fe, porque yo soy un hombre que creo, cuando ese Dios no sana a mi esposo, cuando se muere un hijo, le echo la culpa a Dios, vivo enojada con Dios, porque yo creo que Dios se llevó a mi hijo y estoy molesta por Dios, con Dios. Y a veces creemos que la muerte es un castigo de Dios, porque ignoramos las Escrituras. Voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes que la muerte para Dios, dice la palabra, de alta estima es la muerte de mis hijos? O sea, para Dios es de alta estima, de alto honor cuando un creyente muere, va a la presencia de Dios. Pero para los que nos quedamos en la tierra, a veces es una pena que no hay consuelo y nos enojamos con Dios. Y luego venimos a Cristo, nos hablan de Cristo, y algo que tiene que ser vital en tu vida es tu fe en Dios, no la fe en tu fe. Por eso muchas personas fracasan en su vida cristiana, porque ellos tienen su fe en tu fe y creyendo que Dios va a bendecir tu fe, y Dios no va a bendecir tu fe. Dios va a bendecir su palabra, no tu fe. No porque digas, yo creo y tengo una fe grande. No, hermano, esto no se trata de una fe grande o una fe grandísima. No, hermano. Lo importante no es cuánta fe tengas, lo importante es dónde está anclada tu fe. Y si tu fe está anclada en la palabra de Dios, si tu fe, tu obediencia es a la palabra, no temas. Tu esperanza de hoy, tu esperanza que Dios te da hoy, te hace tener un futuro en paz. Mi futuro es bueno, es perfecto y es agradable. ¿Por qué? Porque hoy vivo la palabra de Dios. Y si hoy pongo en obra la palabra de Dios, hoy obedezco la palabra de Dios en mi matrimonio, hoy obedezco la palabra de Dios en mi relación con mis hijos, hoy obedezco la palabra de Dios en cuanto a mi cuerpo, hoy obedezco la palabra de Dios en cuanto a mis finanzas, yo no temo. Proverbios 1:33 dice, aquel que obedece mi palabra vivirá confiadamente y sin temor al mal. Por eso cuando un creyente lo ves afligido, bueno, afligido podemos afligirlo, pero cuando le entra el temor, el pánico, la fobia, su fe no es una fe en Cristo. Cuando tu fe está cimentada en la palabra, ¿se acuerdan en Mateo? Se me viene ahorita a la memoria una escritura que dice en Mateo, dice, el hombre sabio es aquel que edifica su palabra, su vida sobre la roca. Y ese hombre sabio es aquel que obedece mi palabra. Y el hombre necio es aquel que escucha mi palabra y no la hace. El sabio es aquel que escucha mi palabra y la hace. La gran diferencia, hermano, en el pueblo de Dios. Hay gente que obedece la palabra, hay gente que no obedece la palabra. Y sobre los dos van a venir ríos, van a venir problemas, van a venir situaciones. Estás en un mundo donde Satanás es el príncipe de este mundo. Pero dice la palabra
que cuando el hombre tiene la vida cimentada en su palabra, van a venir problemas y esto no va a caer porque Dios lo sostiene. Dios sostiene su palabra. Dios no va a sostener nunca tu fe. Dios va a sostener tu obediencia a su palabra y Dios va a sostener tu fe y tu fe no va a caer. Y cuando estés en el problema, activas tu esperanza, porque tu esperanza es día a día. Yo tengo esperanza hoy de que mis hijos van a ser benditos y poderosos. Bienes, riquezas y salud van a tener mis hijos y mis nietos, porque Dios dijo que la generación de los rectos será bendita. Esa es mi esperanza, hermano. Aunque hoy vean situaciones, bueno, mi esperanza es lo que Él dejó escrito si yo obedezco su palabra. Entonces, la fe es obedecer a Dios. La fe es una decisión. Esto es personal. Esto es una elección de tu vida. Y ahora, como eres una persona justa, dice la palabra en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Eso es bien importante. Es bien importante tu nueva esencia. Es bien importante que le des valor, que le des sentido, que seas diligente en entender que ahora tu vida, porque ahora soy justo ante Dios. Soy justo porque la sangre de Cristo me ha justificado, pero todavía no soy justo ante Dios. Soy justo ante Satanás. ¿Verdad que en primera de Juan 5:18 dice, todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pues Dios lo guarda y el maligno no le toca? O sea, que cuando yo vengo con un corazón arrepentido, Dios me perdona, me limpia con su sangre preciosa, yo ya soy justo ante Satanás, Satanás ya no me toca. Ahora tengo que ser justo ante Dios. ¿Cómo voy a ser justo ante Dios? Bueno, en primera de Juan nos dice la palabra cómo ser justo ante los ojos de Dios. Vayamos por favor a primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice, hijos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como le es Jesús. Todo el que obedece a Dios es tan justo. Entonces, yo no soy justo ante los ojos de Dios todavía. Cuando yo empiezo a vivir mi vida en fe, empiezo a ser justo ante los ojos de Dios. Ahora, tú tienes que tener, porque a lo mejor me dices, bueno, yo obedezco a Dios. Y vas a sacar doctrinas, ¿no? No tomo, no bailo, no fumo. Bueno, yo conozco gente que no toma, no baila y no fuma y no es creyente, hermano. Eso no tiene nada que ver con tu obediencia a Dios. Nada. Nada más que a veces hay iglesias que hacen mucho énfasis. No tomes, no bailes, no fumes. Bueno, yo no te digo que lo haga, pero eso no tiene nada que ver con obedecer a Dios. Hay otra porción en la palabra que dice, todo te conviene, pero no todo te edifica. Y ahí donde tú tienes que ser sabio y decir, ¿me edifica tomar? ¿Hay algo bueno en la tomada? A ver, déjame sentarme. ¿Qué bueno hay en la tomada? Nada. Oye, yo tomo la decisión de no tomar. Voy a fumar. ¿Me edifica fumar? Y ya tengo el estilo, es que yo fumaba mucho. Yo creo que fumaba unas 2 cajetillas diarias y yo creo que alcohólico social, alcohólico de fin de semana, llegaba jueves, viernes, sábado. Pero Dios me limpió, yo tomé la lección, yo tuve en mi fe, de que Dios me dio una medida de fe, me dio una medida de amor. Y yo elegí, hermano, esto no me conviene, no quiero que mis hijos tomen, no voy a tomar. Dejé de fumar. Le dije, Señor, esto no me edifica, pero yo no puedo solo. Lo traía tatuado en mi sangre. La nicotina me necesitaba. Le dije, Señor, límpiame. Y me quitó el vicio, hermano. Me quitó el vicio. Pero la vida en Cristo no es código de conducta. La Biblia no es un libro moral, hermano.
Hay Biblias que te enseñan qué debes de hacer y otras que no debes de hacer. No, hermano, la iglesia te debe de enseñar de Dios. La iglesia debe de enseñar la palabra y el Espíritu te va a ir guiando a toda verdad. Te va a ir guiando. Entonces, volviendo al tema de la fe. El justo por la fe vivirá. Yo ya soy justo, ahora voy a vivir ya no como el mundo dice, ya no voy a vivir como yo creo, ya no voy a vivir como me dice mi padre, mi madre, como me dicen mis compadres, como me dice la estrategia de este mundo, cómo hacer dinero. No, yo voy a vivir ahora por fe. ¿Qué es eso? Voy a ir a la palabra de Dios. A ver, Señor, mi padre me enseñó cómo llevar mi matrimonio. ¿Qué dices tú, Señor? Y Dios te va a decir cómo llevar tu matrimonio. Porque todos traemos un concepto de cómo llevar el matrimonio, según como tú hayas visto a papá y a mamá. Pero ¿qué dice Dios del matrimonio? Y le dice, hombre, varón, ama a tu esposa como Cristo. No, perdóname. Oh, varón, dice, mujer, ama a tu esposo como Cristo amó a la iglesia. Y al varón le dice, varón, sacrifícate, así como Cristo se entregó por la iglesia. O sea, entrégate. No, perdóname. Mejor te lo voy a leer, está en Efesios, perdón. Dice, maridos, amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Mujer, respeta a tu marido como la iglesia respeta a Cristo. Así es como dice, es el orden que Dios le da al marido y al esposo, perdónenme. Entonces la fe es obedecer a Dios. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a obedecer a Dios? ¿Cómo empezar? Hay 5 principios, 5 elementos, hermano, de cómo empezar a tener fe. Y esos 5 principios, Jesús empieza y nos enseña en Mateo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo creo que todos tuvimos esa gran bendición de venir a Cristo. Todos vinimos porque tuvimos un problema, teníamos una adversidad. Yo como pastor, hermano, no he tenido la experiencia de que una persona haya llegado a la iglesia y me diga, pastor, ¿sabe? Mi vida está muy bien, mi matrimonio está pleno, mis hijos son unos hijos sumisos, mi negocio está próspero, mi cuerpo tiene salud. Tengo todo en orden, pastor, tengo todo, mi vida es perfecta. Pero ¿sabe qué? Me falta Cristo. Nunca, hermano, nunca me ha tocado una persona. Todos venimos a Dios cargados. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, y aquí viene el primer principio, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fue la riqueza, hermano. Entonces, ¿en qué consiste la fe? El primer principio para ser hombres de fe, hay 5 elementos que son aprender, voy a aprender, voy a conocer, voy a creer lo que conozco, voy a conocer lo que aprendo. Después de que aprendo, conozco y creo, voy a confiar. Y después de confiar, voy a reconocer a Dios. Esto es un proceso, hermano. Esto no es un evento. Esto es un proceso y no tiene nada que ver con un tiempo cronológico. Esto tiene que ver con la disposición de tu corazón de aprender de Dios. El próximo video vamos a tocar estos 5 puntos. Vamos a deshuesar qué es aprender, qué es conocer, qué es creer, qué es confiar, qué es reconocer.
En el próximo video, Dios redima nuestro tiempo y nos dé la sabiduría para poder exponer estos 5 principios. Amada familia, gracias. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, oro, Señor, para agradecerte este tiempo, Señor, de enseñanza. Te doy gracias, como dice mi Señor Presidente, por las benditas redes sociales. Gracias. Oro, bendito Dios, para que abra nuestros corazones y esta palabra encuentre cabida, Señor. Esta palabra sea bendición, edifique a tu pueblo. Bendice a tu pueblo con paz, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Toca sus ojos. Abre su entendimiento, Padre, para poder comprender tus sagradas palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada familia, que la paz de Cristo guarde tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Saludos.